Hagamos un primer repaso sobre el biestable JK. Acordaros que este biestable JK, como muestra el esquema o la figura, digamos, central, observad que aquí existiría la estructura RS mediante dos puertas NOR, como podéis ver, pero el hecho de que exista esta realimentación superior y esta realimentación inferior de la salida o del estado y del estado complementado, hace que las entradas, estas entradas JK, se permita que valgan 1 a la vez, a diferencia del biestable RS, cuya salida es incierta cuando R es igual a S e igual a 1, pero en este caso, con J igual a K e igual a 1, observad esta parte de la tabla de la verdad, fijaros que lo que hace es cambiar el estado a la salida. El estado siguiente es el inverso del estado actual. Se ha cambiado. Es lo que en inglés se denomina toggle y que es un modo de funcionamiento del biestable JK, el cual no existe o no da lugar en el biestable RS. Este biestable JK se podría desarrollar o se podría componer o construir mediante la asociación de dos biestables RS en forma maestro-esclavo, como se ve en la figura. Podéis observar que existe una señal de reloj. Podéis observar que esta señal de reloj es la que alimenta a las dos puertas AND del primer biestable, mientras que esta señal de reloj negada es la que alimenta las dos puertas AND a la cabecera del segundo biestable RS. Lo que haré ahora será hacer un análisis de las distintas situaciones que pueden tener J y K y el efecto que ello produce sobre las salidas o sobre los estados Q y Q negada. Vamos a suponer inicialmente que la salida es 0, el estado Q es 0 y evidentemente Q negado sería 1. Observad que si el estado es 0, aquí esta realimentación de aquí inhabilita esta puerta AND número 2 del primer biestable de cabecera. Vamos a suponer que lo que queremos hacer es poner J igual a 1, en este caso, es decir, lo que queremos hacer es cambiar este 0 por un 1. No estoy hablando del modo toggle, vamos a suponer que K es 0, sino que lo que quiero hacer es un set, lo que equivaldría a un set si esto se tratara de un único biestable RS. Pero repito que lo que pretendo es mediante dos biestables RS en configuración maestro-esclavo, donde el maestro, como podéis ver en la figura, es el biestable de cabecera y el esclavo es el que le sigue, pues lo que pretendo es precisamente que se comporte este conjunto como un biestable JK. Y en este caso voy a estudiar sencillamente, digamos, la configuración o el modo de funcionamiento set, donde J sería 1 y la K valdría 0. Observad que en este caso, al no haber detector de flanco, estamos hablando de que este biestable JK sería síncrono por nivel, concretamente a nivel alto. Bien, vamos a suponer que el reloj se pone a nivel alto. Estamos aquí, en esta parte del reloj, se pone a nivel alto, con lo cual este nivel alto habilita esta puerta AND y esta puerta AND, pero esta puerta AND, digamos, tenemos un 1 aquí, lo tenemos en esta patilla, lo tenemos en esta patilla, tenemos la J igual a 1, pero mirad que abajo, en el biestable número 2, disculpad, en la puerta número 2, como tenemos que la Q vale 0 originalmente, pues esta puerta está inhabilitada, ya que es una AND y una de sus entradas vale 0, con lo cual hay un 0 a su salida, no se hace un reset. Como observad que la Q negada es 1, en el estado inicial que he considerado para estudiar este conjunto, podéis ver que esta realimentación de aquí, que es la que va a parar a la puerta AND número 1, es un 1, con lo cual queda habilitada y aquí tengo un 1. Con lo cual lo que sucede es que estoy haciendo un set del primer biestable, entonces Q1 vale 1. Pero podéis observar que al haber la negación aquí de la señal de reloj, aquí lo que tengo es un 0.
en este preciso instante, con lo cual tengo un 0 y no me hace un set del segundo biestable, ya que aquí de momento tengo un 0. Observad que como la salida negada es 0, debido a que he hecho un set en el primer biestable, pues nada que comentar sobre la puerta AND número 4, ya que ambas entradas son 0, ya que la inversa de la señal de reloj es 0 y también es 0 la salida negada del primer biestable. ¿Qué sucede en el momento en que la señal de reloj baja y pasa a nivel bajo? A nivel bajo, evidentemente, el primer biestable queda inhabilitado, porque veis que se alimenta por la señal de reloj, y lo que se hace es entonces, al haber un 0 aquí, este 0 pasa a ser un 1, con lo cual habilitaría, estos dos ceros pasan a ser dos unos, y quedarían ambas puertas habilitadas en lo que al reloj se refiere. Pero observad que la salida del primer biestable es Q igual a 1 y Q negada, evidentemente, igual a 0. Con lo cual volvemos, en este caso, sucede lo que había pasado con el primer biestable, con el maestro, ahora sucede con el esclavo. Queda habilitada la puerta AND número 3, este 0 pasa a ser un 1 y se hace un set del segundo biestable, con lo cual esta salida Q pasa a valer 1, que es lo que pretendíamos mediante esta configuración en cascada. Observad que en este caso, digamos, el hecho de poner o de pasar de un 0 en la salida a 1 se ha realizado en dos pasos. Fijaros que hemos necesitado todo un periodo completo de la señal de reloj, pero observad que los dos pasos en los que se ha realizado ha sido cuando el reloj estaba a nivel alto se ha habilitado el primer biestable y cuando el reloj estaba a nivel bajo se ha habilitado el segundo biestable. Vamos a ver el ejemplo en que K sea la que vale 1 ahora y J la que vale 0. Como K se asocia a lo que sería provocar un reset, es decir, hacer que la salida, vamos a suponer que inicialmente vale 1 y que lo que queremos hacer es que valga 0. No porque lo estemos haciendo en modo toggle, sino lo estamos haciendo en modo reset, si hiciéramos la equivalencia con un biestable RS. Observaréis que en este caso, como inicialmente vale 1 la salida, esta realimentación de aquí es la que vale 1. Observad que como K vale 1, tengo un 1 aquí, un 1 aquí, y vamos a suponer que el reloj se encuentra en flanco, digamos, ha habido un flanco ascendente y se encuentra en nivel alto. Al encontrarse en nivel alto, tengo también un 1 aquí, con lo cual la puerta AND número 2 queda habilitada y a su salida tengo un 1. Observad que no sucede lo mismo con la puerta AND número 1, ya que por culpa del reloj estará a nivel alto, tengo un 1 aquí, pero aquí ya tengo un 0, y observad que tengo otro 0 aquí, ¿debido a qué? Debido a que esta realimentación de aquí es la Q negada del segundo biestable, y si la Q valía 1, la Q negada está valiendo 0. Bien, entonces lo que hemos hecho es hacer un reset en el primer biestable, ya que esto vale 0, hemos hecho un reset, con lo cual aquí seguro que tendré un 0. Tendré un 0 aquí y un 1 aquí. Entonces, al tener un 1 en la parte inferior, ¿qué es lo que sucede cuando aparece un flanco de bajada? Y ahora tengo el reloj a nivel bajo. Al tenerlo a nivel bajo, esto vale 0, pero como el segundo biestable se habilita gracias a tener una NOT aquí, es decir, se habilita el segundo biestable cuando el reloj se encuentra a nivel bajo, fijaros que ahora tengo un 1 aquí y un 1 aquí. Puesto que la salida Q1 valía 0, nada que hacer con la puerta número 3, ya que tiene una entrada a 0, pues su salida es 0, nos está haciendo un set del segundo biestable. En cambio, fijaros que en la puerta número 4 tiene ambas entradas a 1, esto se pone a 1 durante digamos el nivel bajo del reloj. Observad que esto sería un ciclo completo de reloj. Con lo cual, al ponerse a 1, pues lo que estamos haciendo es que este 1 que había originalmente se convierte ahora en un 0 debido a que estamos haciendo en un biestable RS un reset. Y este 0 de la Q negada pasa a valer 1. Vamos a ver qué sucede
cuando tanto j como k valen 1. Este, recordemos, es el modo de trabajo del biestable jk en modo toggle, es decir, en modo cambio, en modo conmutación, serían palabras sinónimas. Supongamos que tenemos un nivel alto del reloj, con lo cual aquí tengo un 1, aquí tengo un 1 porque k es igual a 1, aquí también tengo un 1 por culpa del reloj, tengo un 1 en j, y vamos a suponer, por ejemplo, pues que q2, esta q que tenéis aquí al final, pues vale, por ejemplo, 0. Vamos a suponer esto. Si trabaja en modo toggle, lo que debería pasar es que este 0 se convierta en un 1. En caso de que estuviera a 1, debería convertirse a un 0. Vamos a ver qué es lo que sucede. Fijaros que ambas puertas quedan habilitadas, pero observad que el caso que queremos estudiar ahora mismo es en estado inicial vale 0. Con lo cual, esta realimentación de aquí, ¿veis? Si esto vale 0, la realimentación que va a la puerta número 2, al valer 0, la inhabilita. Con lo cual, como la q negada, si la q vale 0, la q negada valdría 1, lo que hacemos mediante esta realimentación es habilitar la puerta número 1. Con lo cual, lo que se está haciendo es poner un 1 aquí, lo que se está haciendo es un set del primer biestable. Al hacer un set del primer biestable, esto pasa a valer 1, valiese lo que valiese antes. Fijémonos que ahora, si estudiamos la segunda mitad del ciclo de reloj, es decir, cuando tengo un nivel bajo, ahora esto que valía 0 antes, cuando el reloj estaba a nivel alto, pasa a valer 1 porque el reloj está a nivel bajo y al tener un 1 aquí, tengo una NOT, paso a tener, tenía un 1 originalmente, ahora vale un 0 porque estoy a nivel bajo y al tener un 0 lo estoy convirtiendo en un 1. Al tener un 1 aquí, me habilita por esta parte, y fijaros que tenía un 1 en la salida Q1, tenía un 0 en la salida Q1 negada, y ahora al tener un 1 aquí y otro 1 aquí, tengo un 1 a la salida de la puerta número 3, de la puerta AND número 3. Lo que estoy haciendo es hacer un set del esclavo, con lo cual concluyo que este 0 ha pasado a valer 1. Vamos a estudiar no ahora este caso, sino el caso en que originalmente valía 1 el estado. A ver si realmente estoy haciendo este toggle. Como este valía 0, ahora vale 1, ¿de acuerdo? Porque el estado inicial es 1. Esto vale 0, con lo cual al valer 0, ahora la realimentación que queda anulada es este de aquí. Antes era 1 en el caso anterior, ahora vale 0, pero en cambio, como el estado inicial Q, el Q del esclavo, digamos Q2, vale 1, esto ya no es 0, sino que vale 1. Vamos a estudiar nuevamente el nivel alto de la señal de reloj, con lo cual al tener nivel alto, tengo un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí, pero esta puerta número 1 es la que ahora queda inhabilitada. ¿Por qué? Porque recordad que ahora estoy tratando de comprender qué es lo que sucede con esta estructura con j igual a 1, k igual a 1, en la parte del nivel superior del ciclo de reloj y cuando la salida original vale 1. El estado original es 1 para el biestable de salida o el biestable esclavo. Entonces, fijaros que esta realimentación inferior que tenéis aquí vale 1, todo vale 1, con lo cual lo que estoy haciendo es un reset del biestable. Estoy aquí poniendo un 0, ya que, digamos, en la puerta AND tiene una entrada, la puerta AND número 1 tiene una entrada igual a 0, con lo cual la salida es 0. Estoy haciendo ahora, en esta nueva situación, un reset del maestro. Al hacer un reset del maestro, esto, valiese lo que valiese, ahora vale 0, y aquí tengo un 1. Fijaros que cuando el reloj sufre un flanco de bajada, ahora estudiaré el nivel bajo. En el nivel bajo del ciclo de reloj tengo un 0 aquí a la entrada de la NOT, este 0 pasa a valer un 1, con lo cual me queda habilitada, como podéis ver, la puerta número 4, su salida vale 1, la puerta número 3, su salida vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque aunque el reloj ahora negado, ya que estamos en el nivel bajo, el nivel bajo negado es un 1, ahora aunque aquí tenga un 1, tengo, acordaros, la salida 0, ya que del biestable maestro RS se ha hecho un reset. Pues lo que sucede es que se hace un reset
del segundo biestable, es decir, del biestable esclavo, y como decía, termina sucediendo el fenómeno del toggle, ya que de un 1 inicial estamos pasando a un 0 final. Como resumen, el biestable toggle, acordaros, en este caso tenemos una figura donde el biestable toggle es síncrono, como podéis ver, y no es por flanco, porque no hay ningún circuito detector de flanco, sino que directamente la entrada de reloj entra a las dos puertas AND que tenéis a la entrada de la estructura RS, ¿de acuerdo? Fijaros que las entradas JK están cortocircuitadas, con lo cual lo que tenemos es un biestable JK con ambas entradas que valen lo mismo, que valen 0 o 1 en función de t, de lo que valga t, que es un biestable síncrono y es síncrono por nivel, ya que no hay detector de flanco, y observad que su diagrama de transición de estados que ya comentamos en la anterior presentación es este de aquí, donde si t es 0 podéis observar que el estado se mantiene y es solo en el caso que t igual a 1 que se produce el fenómeno de toggle y se va conmutando de la salida igual a 0 o estado igual a 0 a estado igual a 1. Bien, pues estos biestables toggle se pueden asociar en cascada, en modo, digamos, maestro-esclavo, para construir contadores. Fijaros, aquí tenemos distintas secuencias, como podéis ver. La primera sería esta de aquí, la figura que tenéis en la parte superior izquierda, donde vamos a suponer que el estado inicial de esta configuración o de esta asociación de biestables en modo maestro-esclavo, como podéis ver, la salida de un biestable termina alimentando al biestable que tiene en cascada. Vamos a suponer que esta situación inicial es: yo no tengo presionado, pulsado el pulsador, como podéis ver, ya que todo está en gris, y podéis ver que en la salida he puesto un display de 7 segmentos, donde aquí tendríais el bit más significativo en la parte superior y en la parte inferior el bit menos significativo, el LSB abajo y el MSB arriba. Bien, pues como inicialmente lo tengo todo a nivel bajo, la salida, como podéis ver, es un 0. ¿Qué sucede en el momento en que yo presiono el primer pulsador? Al presionar el primer pulsador, aquí en la segunda figura representa que he presionado y ya he soltado este pulsador, de aquí que esté en gris, pero lo que ha sucedido en el primer biestable es que ha tenido lugar el fenómeno del toggle, ¿de acuerdo? Fijaros que la salida, que antes valía 0, ahora vale 1. Al valer 1, fijaros que al tener otro biestable en cascada, lo que ha producido es que también haga su toggle, y lo que antes también valía 0, ahora vale 1. Con lo cual, si saco la salida Q de ambos biestables, fijaros que del biestable, digamos que actuaría como maestro, ¿vale? Fijaros que aquí ambos biestables son asíncronos, no dependen ni del ciclo del reloj ni de nada que tenga que ver con la señal de reloj, ni de flancos ni de niveles. De ahí que el cambio sea en cascada. Lo que pasa en la salida del primer biestable pasa inmediatamente en la entrada del segundo biestable o del biestable esclavo. Con lo cual, fijaros que tenemos el bit menos significativo aquí y aquí un bit más significativo. Como podéis ver, tengo un contador sencillamente que utiliza 2 bits, con lo cual puede contar 0, 1, 2 o 3. Y fijaros que hemos pasado del 0 al número 3. Parece ser que como que haya dado la vuelta de 0, he pasado al número 3. Parece que esté como contando hacia atrás. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que sucede si yo vuelvo a presionar el pulsador con el primer biestable? Pues como se trata de un toggle, al volver a presionar, lo que sucede es que su salida pasa a valer 0. Fijaros que en este caso, este 0 de aquí no provoca el toggle del segundo biestable, con lo cual se mantiene a 1, como estaba precisamente en el instante anterior. Y ahora, fijaros que solo tengo el MSB a 1. Y aquí tenemos que hemos pasado del número 3 al número 2, con lo cual parece que sí, que tengamos un contador descendente. Fijaros que si vuelvo a presionar el pulsador, este pulsador de entrada al biestable toggle maestro, pues ahora se produce el fenómeno del toggle, con lo cual aquí tengo un 1. Al tener un 1 aquí,
que está alimentando directamente de forma asíncrona al segundo biestable toggle, lo que hace es ponerlo a 0. Fijaros que antes valía 1, el bit más significativo, y ahora vale 0. Con lo cual el único bit que ahora queda en estado alto es el LSB, el bit menos significativo, y observad que el 7 segmentos evidentemente me muestra un 1. ¿Qué es lo que sucede al final si vuelvo a presionar? Pues si vuelvo a presionar podéis ver que al primer biestable se le produce el fenómeno de toggle, de nuevo pasa de valer 1, al haber presionado esto se ha puesto a 1 momentáneamente mientras presiono el pulsador. Aquí lo que pasa es que es un 0, no se produce el toggle sobre el segundo biestable, con lo cual se mantiene a 0 como teníamos en el estado anterior y vuelvo al estado inicial que era 0. No hay más que decir, ya que si volviera a presionar el pulsador volvería a entrar en esta situación de aquí. Como resumen, tenemos un contador decreciente y como podéis ver pasamos de 0 a 3, a 2, a 1, a 0 y volveríamos a 3, a 2, a 1. Sería un contador, digamos, que tendría un comportamiento cíclico. Os he dejado un enlace al simulador, el mismo simulador que estoy utilizando para hacer estas explicaciones, donde pongo un ejemplo para que el contador cuente desde 0 hasta f, es decir, un contador de módulo 16. ¿Qué es lo que sucede si entre el primer biestable, el maestro, y el esclavo coloco una puerta NOT? Es decir, lo que hago es tomar la salida negada para alimentar al siguiente biestable. Fijaros que podría hacerlo de este modo o podría hacerlo pasando la alimentación mediante la Q negada, pero lo he preferido hacer así para que sea como más gráfico. Os dejo a vosotros el estudio, podéis parar la transparencia y ver que si estáis aplicando distintas pulsaciones, en este caso lo que tenemos es un contador asíncrono, evidentemente no hay ninguna señal de reloj aquí, y este contador asíncrono es un contador ascendente, ya que va creciendo, digamos, la combinación. Acordaros que este era el bit menos significativo y este era el bit más significativo. Las combinaciones, digamos, van creciendo en binario. Os dejo para que vosotros hagáis, el estudio, el análisis de qué es lo que va sucediendo a los distintos instantes de pulsación. También os he dejado un enlace al simulador donde existe el contador, este contador creciente, asíncrono mediante asociación de biestables toggle. A modo de resumen, el concepto que hay detrás de los contadores es que son circuitos secuenciales, como podéis ver, ya que se conforman mediante biestables, que pasan por una serie de estados estables, es decir, en ausencia de pulsaciones o en ausencia de cambios en la señal de reloj, digamos, la señal de control, pues el estado se mantiene, ese contador no crece ni decrece. Y el estado actual, por el hecho de tratarse de sistemas secuenciales, ¿de qué depende? Pues del estado anterior y del impulso que estamos considerando para el contaje, es decir, lo que provoca el incremento o decremento en el contaje. ¿Qué características tienen los contadores? Que utilizan biestables sincronizados por flanco, que estos biestables implican dos estados internos y que el número de estados internos es el número de impulsos que tenemos que contar más 1, que sería el estado inicial. El estado inicial es aquel que tendría lugar en ausencia de impulsos. El contador daría salidas para cada impulso que llega y su configuración, en lo que al reloj se refiere, se denomina asíncrona cuando un biestable es el que dispara al otro. Es decir, que la salida de un biestable proporciona la señal de reloj o de disparo al que viene detrás. Esa sería una configuración denominada en cadena. Y en el caso de un síncrono, todos los biestables basculan a la vez, ya que su señal de reloj está conectadas todas ellas individualmente a la misma señal de reloj de partida. De ahí que basculen a la vez. Como decía, se clasifican en asíncronos y síncronos,
pero en lo que su ciclicidad se refiere, existen distintas clasificaciones que serían en anillo, Johnson, anillo invertido, Moebius, y algunos de ellos los veremos en el siguiente vídeo. En este vídeo estudiaré básicamente la diferencia entre realizar contadores asíncronos y síncronos. Hablando de los contadores asíncronos, fijaros, su diagrama es mediante biestables en modo toggle, el que os he puesto aquí en la figura. Fijaros que todas las entradas JK, las podéis ver aquí, JK, JK y JK, y la del primero, el de la cabecera, fijaros que todas ellas están a 1. Y lo que está sucediendo para que sean asíncronos, fijaros que el primer biestable, la señal de reloj, alimenta a su señal de reloj. Fijaros que en este caso es por flanco de bajada, por flanco ya que vemos este triangulito aquí, y de bajada porque está la bolita a la entrada del reloj. Observad que la salida de un biestable es el que excita la señal de reloj del siguiente, de ahí, como he comentado antes, que se les llame asíncronos, es decir, para que fueran síncronos, esta señal de reloj del segundo biestable, así como del tercero y del cuarto, deberían estar conectadas, todas ellas, a la señal de reloj de partida, pero no lo están. Ya veis que la salida de un biestable es la que proporciona el disparo del siguiente, la salida de un biestable, el disparo del siguiente, la salida de un biestable, el disparo del siguiente. ¿Y dónde tenemos la salida del contador? Observad que el bit menos significativo es el del primer biestable, luego tenemos el bit inmediatamente más significativo, hasta llegar al de mayor valor, que es el correspondiente al del último biestable. Como cada uno de los biestables pueden tener dos estados, 0 o 1, como decíamos, en este caso tenemos un contador de 2 elevado a 4, ya que hay 1, 2, 3 y 4 biestables. No hay nada que impida o que provoque ningún límite en el contaje, con lo cual este contador, tal y cual lo tenemos aquí, puede contar entre 0 y 15, que en este caso, digamos, sería lo que conocemos como F. De ahí que tengamos 16 valores. Entre 0 y 15, pues están los 15 números y el 0 sería el estado original. Fijaros que estos biestables JK, que están en modo toggle, tienen la entrada clear para poner a 0, todas ellas conectadas en paralelo con esta patilla de aquí, que si la pusiésemos a 0, lo que haría sería un reset de este contador, lo pondría a 0 inmediatamente. Observemos el cronograma, os lo dejo para que hagáis una revisión. Acordaros, Q0 es el LSB, el bit menos significativo, y aquí tenemos el bit más significativo, al final el Q3, y observad cómo si lo miráis verticalmente, a cada flanco de bajada del reloj es cuando se está produciendo el cambio en los biestables. Es decir, no se puede producir ningún cambio en los biestables si no se produce un flanco de bajada del reloj. Observad que la señal clear, como decía antes, es la de puesta a 0 y solo se ponen a 0 todos los biestables en caso de que la señal clear valga 0, como he dicho antes. Y fijaros que durante todo lo que dura este cronograma, la señal clear vale 1, con lo cual no se está poniendo a 0 al contador, con lo cual se le permite que vaya contando, vaya incrementando en una unidad cada vez que se produce un flanco de bajada. Vamos a ver los aspectos prácticos de los contadores asíncronos. Fijaros qué es lo que sucede. Como la salida de un biestable es el que provoca el cambio en el siguiente biestable, ya que la salida está conectada a la entrada de reloj, la salida de un biestable, el que sea, está conectado a la entrada de reloj del biestable que viene justamente detrás, esto provoca un retardo de propagación. ¿Por qué? Fijaros qué es lo que está pasando aquí. Imaginemos que el reloj, veis aquí, el reloj por flanco de bajada, es cuando se están produciendo los cambios, ¿veis? Los flancos de subida, los flancos de bajada aquí no se pintan idealmente, sino que lleva una transición. Esta transición lleva un tiempo. Fijaros que para pasar de un 6 a un 7, vamos a ver la numeración. Acordaros que aquí tengo 1, 2, 3
y 4 bits, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que sucede para que tengamos un 6, un 7 y un 8, que es lo que está pasando cuando el contador pasa de 6 a 7 y de 7 a 8. Observad, para tener un 6 lo que debo tener es, acordaros, esto pesa 1, esto pesa 2, esto pesa 4 y esto pesa 8, con lo cual para tener un 6 debo tener un 1 aquí, un 1 aquí, 0 y 0. Este sería el número 6 en decimal. ¿Cuál sería el número 7 en decimal? Ahora, olvidaros de esto, ¿eh? Fijaros que el número 7 en decimal, 1, 2, 3, 4, el número 7 sería 1, 1, 1 aquí y un 0. Observad que el cambio que se debe producir es sencillamente pasar este 0 del bit menos significativo, del Q0, a un 1. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí hay un tiempo de propagación del bit menos significativo, del bit 0, y observad que valía 0 antes, cuando estábamos hablando de un contaje igual a 6, y ahora este tiempo de propagación nos convierte a un 7 en decimal, esto es en decimal, en valor de contaje. Ahora, ¿qué sucede cuando de un 7 pasamos a un 8? Observad que para pasar de un 7 a un 8, este 0 se ha convertido en un 1, este 1 se ha convertido en un 0, este 1 en un 0 y este 1 en un 0. Fijaros que se acaban de provocar 1, 2, 3 y 4 cambios. Y estos 4 cambios son precisamente los 4 cambios que estáis viendo aquí. El primer cambio se produce en el bit menos significativo porque os acordáis que este sería el maestro, ¿de acuerdo? Este sería el primer biestable que hay en la cabecera y estos serían los que se le van sucediendo. Este sería el último, este de aquí es el último de la secuencia, con lo cual es el último en cambiar. Y fijaros que debido a este tiempo de propagación, al principio se mantiene este 7, o sea, el cambio se ha producido aquí, ya que el flanco de bajada del reloj se ha producido aquí. Pero debido al tiempo de propagación del bit menos significativo, este 7 se mantiene durante un tiempo, pero no solo esto, sino que además, luego, como se ha producido este cambio aquí, hemos pasado a un 0 del bit menos significativo, y claro, entre medias, lo que estamos teniendo entre el 7 y el 8 decimal, tenemos este 0, 1, 1 y este bit menos significativo que ha pasado a valer 0, con lo cual volvemos a recuperar ese 6 decimal que teníamos antes, que es lo que se os muestra aquí. Seguidamente, lo que cambia es el siguiente bit, no el menos significativo, sino el otro. Al tener el siguiente que pasa a 0, pero persiste este 1, lo que tengo es un 4. Paso de un 6 a un 4. Y de este 4 paso luego a un 0. ¿Por qué? Porque fijaros que este 1 pasa luego a ser un 0, pero todavía tengo este 0 heredado del 7 decimal, que no pasará a valer 1 hasta que no se transmita este cambio al último, hasta que no se produzca el efecto de toggle sobre el último biestable debido a estas propagaciones y se pase a 1, como podéis ver, la salida de este último biestable quedando el 8, ya que este último biestable corresponde al bit más significativo. Cuando un contador no queremos que llegue al máximo de su contaje, lo que se hace es poner a 0 aquella combinación de las salidas que es indeseada. Observad aquí. Fijaros que tengo 4 biestables JK que están en modo toggle. ¿Por qué lo sé que están en modo toggle? Porque veis que J vale 1, K vale 1 en todos y cada uno de ellos. Fijaros que es asíncrono debido a que la salida de un biestable es la entrada de la señal de reloj. Fijaros que no solo es que sea síncrono, sino que además se produce por flancos de bajada, ya que si aquí conecto la señal de reloj, CK, observad que por la simbología del biestable se producen los cambios, además se puede observar en el cronograma, por flancos de bajada en la señal de reloj y por flancos evidentemente de bajada en cada una de las salidas de los biestables. Observad que en este caso, para la puesta a 0, para tener un clear, podéis ver aquí, este clear se haría siempre y cuando la señal a la cual están conectadas estos pines valga 0. Fijaros que he conectado el bit inmediatamente inferior al más significativo y el bit más significativo, ambos, a una puerta NAND. ¿La podéis ver aquí?
¿sí? Entonces, observad que esta puerta NAND, cuando tengo un 1 aquí y un 1 aquí a su entrada, no da un 1 a la salida, sino que da un 0. Es el único caso en que da un 0 esta puerta. Y al dar un 0, lo que hace es resetear a todos los biestables. Podéis observar, pues, que cuando se llega a la combinación 1, 1, ya que estamos hablando del más significativo, el inmediatamente más pequeño, este sería Q3, este sería Q2, Q1, Q0, cuando se produce esta combinación, que es equivalente al 12 en decimal, lo que se hace es poner a 0 el contador y vuelta a empezar. Observad que en el cronograma, durante un pequeñito instante, durante un instante muy pequeño, tanto el bit más significativo como el inmediatamente de menor valor, observad que durante un periodo de tiempo muy pequeño, un lapso de tiempo muy pequeño, están ambos valores a 1. Claro, estos ambos valores suceden porque el contador llega a ese valor, pero en el momento en que la puerta NAND proporciona un 0 a su salida, ya que ambas entradas valen o son igual a 1, en ese caso, inmediatamente después se resetea el contador y estos 2 bits pasan a valer 0. Con lo cual, este contador cuenta hasta 1100 en binario, como os indico aquí. Esto es, cuenta hasta 11. Desde 0 hasta 11 en decimal, ya que en el momento en que llega a 12 se resetea. Veamos ahora un ejemplo de un contador asíncrono hacia atrás. En primer lugar, me gustaría hacer la siguiente reflexión. Imaginemos que tenemos un contador, en este caso, como podéis ver en la figura, es de 4 bits, pero vamos a hacerlo hacia adelante. Fijaros, 1, 2, 3, 4, tendríamos el 0, 0, 0, 0 para representar el 0 decimal, 0, 0, 0, 1 para poner el 1 decimal, para poner el 2 tendríamos el 10 en binario, para poner el 3 en decimal deberíamos poner el 11 en binario y así sucesivamente. Y aquí, al otro lado, voy a poner precisamente el complementario a este. Voy a cambiar todos los ceros por unos y los unos por ceros. Fijaros, 1, 1, 1, 1. Este número de aquí sería el 15. Fijaros, tendría este que pesa 8, este que pesa 4, este que pesa 2 y este que pesa 1. 8 y 4, 12, y 2, 14 y 1, 15, que es el valor máximo de contaje de un contador de 4 bits. Fijaros que luego tendría el 1, 1, 1, 0, si pusiera precisamente todos los bits negados, cambiados. Fijaros que aquí tendría el 1, 1, 0, 1, y al final tendría el 1, 1, 0, 0. Si observáis, el primer número, como os decía, es el 15 en decimal. Fijaros que en el siguiente, al tener el bit menos significativo a 0, tengo el 14 en decimal. Fijaros que aquí tengo 8 y 4, 12 y una 13, el 13 en decimal. Fijaros que aquí lo que tengo ahora es el 12 en decimal y así sucesivamente. Dicho de otro modo, si a un contador creciente tomo, en lugar de las salidas de los biestables, las salidas Q, tomo las Qs negadas, es decir, precisamente los negados de cada uno de sus bits, lo que tengo es un contador del mismo número de bits, pero hacia atrás. Y esto es lo que está sucediendo en este esquema que tenéis aquí. Como podéis observar, es un contador asíncrono. ¿Por qué? Porque cada salida de un biestable alimenta al reloj del biestable siguiente. Fijaros qué es lo que sucede en todos los casos, excepto en el primero, donde la señal de reloj se aplica directamente. Observad que todos son biestables JK, Jack Kilby, en configuración toggle, ya que todas las entradas están a 1, ¿veis? Todas las J a 1, todas las K a 1. También podéis ver que la entrada de reloj para cada uno de los biestables es por flanco, ya que existe el triángulo, y la bolita, pues flanco de bajada. Con lo cual veremos en el cronograma que todos los cambios se producen a través de un flanco de bajada, ya sea en el primer biestable, en la primera salida
del primer biestable, que es la entrada al segundo biestable, la entrada al tercer biestable, que es la salida del segundo, y la entrada al cuarto biestable, que es la salida del tercero. En todas ellas tiene que suceder un flanco de bajada para que ese biestable cambie. Bien, si observáis, es la misma configuración, digamos, que hemos estado tratando anteriormente. Es un contador asíncrono hacia adelante, pero si en lugar de tomar como bit menos significativo esta Q del primer biestable, esta Q0, se toma la Q0 negada, se hace lo mismo con la Q1 negada, con la Q2 negada y la Q del tercer biestable negada. Lo que tenemos es lo que os decía antes: en lugar de un contador ascendente, tengo un contador descendente, con lo cual tengo un contador asíncrono por flanco, en este caso de bajada, pero asíncrono, porque como veis, cada biestable, la salida de cada biestable alimenta al siguiente, y en este caso es hacia atrás o decreciente, debido a que se toman como los bits, digamos, significantes del resultado de contaje, los negados. Finalmente, para ver un ejemplo de contador síncrono, observad que, a diferencia de los anteriores, la señal de reloj entra para todos, como podéis observar aquí, a todos los biestables por igual como señal de reloj. Observad también que el primer biestable está en modo toggle. Como podéis ver, hay una J igual a 1 y una K igual a 1 aquí. Observad que para los siguientes biestables la entrada ya no es inmediata. La entrada JK del segundo biestable, aquí tenemos el número 1, el número 2, el número 3, si queréis llamarlo, el bit, digamos, el menos significativo, el inmediato superior y el bit más significativo. Observad que ahora las entradas al segundo biestable, al JK, observad que es directamente, como podéis ver, la entrada, ambas valen lo mismo y valen la salida del primer biestable. Observad, ahora explicaré el porqué. Observad que la entrada al tercer biestable es la salida de una puerta AND que tiene como entradas las salidas de los dos biestables precisamente anteriores. Y fijaros que esa salida de la puerta AND es la misma tanto para J como para K. Es decir, en definitiva, sí que es cierto que todos los biestables están en modo toggle, ya que la entrada es la misma para la J que para la K. En el primer caso vale 1, está fijada, pero en los casos siguientes, observad que lo que se hace, en definitiva, es una puerta AND de aquellos biestables que tiene detrás. Observad, fijaros en el biestable tercero. Hay una puerta AND del biestable 2 y del biestable 1, de sus salidas. ¿Ello qué hará? Que se producirá el toggle del tercer biestable, ¿cuándo qué? Cuando la salida de esta puerta AND valga 1. Ya que J igual a 1, K igual a 1 es el toggle del tercer biestable. ¿Y ello cuándo sucederá? Pues cuando el bit menos significativo Q0 valga 1 y también cuando Q1 valga 1. Es decir, cuando tanto el biestable 1 como el 2 lleguen a su máximo valor de contaje, es decir, el contador haya llegado al máximo valor de contaje con esos biestables que tiene detrás el biestable, o antes, el biestable número 3, es entonces cuando se producirá la conmutación de ese biestable número 3. Vamos a ver el número 2. El número 2, observad que no tenemos una puerta AND. ¿Por qué? Porque en realidad solo tiene un biestable en su cabecera, el primero, el del bit menos significativo. Fijaros que se conecta directamente la salida a la entrada J y K, la misma. Con lo cual se producirá el toggle del segundo biestable cuando la salida de todos los biestables que tiene a su cabeza, en este caso como solo hay uno, pues solo será el biestable 1, cuando la salida de ese biestable en este caso valga 1. En realidad, lo que comentaba antes de hacer una puerta AND de las salidas de todos los biestables que hay en su cabecera no pierde su validez, ya que en este caso, al haber solo una entrada, pues una puerta AND, ya lo sé, no tendría sentido, pero sí que es cierto que la entrada J y K del biestable segundo valdrá 1 cuando la salida del biestable, de todos los biestables, que en este caso es solo uno, a su cabecera valga 1. Con lo cual se cumple que la condición para que un biestable cambie su salida
es que los biestables anteriores deben haber llegado a su máxima capacidad de contaje, es decir, todos deben haber llegado a 1. Observad, dejo el cronograma para que hagáis una lectura del mismo, que todos los cambios deben producirse, como decía anteriormente, por flancos de bajada, ya sea por la señal de reloj en este caso, a diferencia de los biestables asíncronos como sucedía en los casos anteriores.